walk on a broom staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being turned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating. The blood starts coming out my nose. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una edición más de Negocios son Negocios, donde podemos hacer realidad nuestros sueños en materia de emprendedores, empresas, inversiones. Hoy nos acompaña Nasli Valenzuela. Hola, un gusto, Nasli Valenzuela. Muchas gracias por estar acá. A ti, gracias por la invitación. No, por favor, y vamos a conversar con dos invitados muy especiales. Vamos a hablar con Pedro Ciaba Serrate, de Portfolio Personal, y luego vamos a charlar con Daniel Montoya, que él es politólogo, es escritor. Vamos a hablar sobre dos temas distintos. En primer lugar, con Pedro Ciaba Serrate, cómo invertir, en qué invertir, podemos invertir en la Argentina. Y con Daniel Montoya sobre la relación de Argentina con los Estados Unidos y China y para dónde va el planeta, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar a hablar con el primer invitado. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Pedro. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos, gracias por estar acá. Te presentamos nuevamente. Pedro Ciaba Serrate es estratega de renta fija de Portfolio Personal. ¿Cómo estás, Pedro? Quisiera que nos ¿Qué contaras tal? un poquito más de qué se trata esto de portafolio. Suena bastante interesante. ¿Qué sería un portafolio personal? Bueno, Portfolio Personal es una LIC en la Argentina. Es una sociedad de bolsa, de las viejas tradicionales sociedades de bolsa. Básicamente tratamos de asesorar con información de calidad a clientes para que puedan tener un acceso muy abarcativo a todo lo que es la deuda, de todos los instrumentos de deuda argentina, todo lo que brinda el mercado de capitales argentino y también muchas alternativas alrededor del mundo. Así que ese es el trabajo que tenemos nosotros, esa es la meta que tratamos de cumplir todos los días. Y te pregunto, Pedro, a pesar de las eternas crisis de la Argentina, nosotros los argentinos, ¿tenemos todavía ahorros para invertir? ¿Qué verdades hay, mitos detrás de el dinero que está en el colchón, fuera del colchón, etcétera, de los argentinos? Ahorro tenemos, Martín, vos lo señalaste muy bien. Bueno, se decía en su momento que eran 320 mil millones, miles de millones de dólares que tenían el sector privado argentino, gran parte en el exterior. O sea, los argentinos hemos tenido por suerte la capacidad de ahorrar en gran parte durante muchos años de nuestra historia, justamente para financiar a lo que ha sido un mal manejo del sector público. Sin entrar en detalles políticos, la verdad que en los últimos 30 años, podemos decir 25, 30 años, la verdad que la situación fiscal ha sido muy mala, así que y eso nos ha llevado en varias ocasiones a tocar piso, como decimos acá, a situaciones de crisis muy importantes. Venimos de o por lo menos seguimos en una crisis importante. La reestructuración de deuda fue solamente un escalón más, que era lo que me iba a referir justo recién, y la verdad que casi un año después de esa reestructuración, la verdad que la reestructuración ha servido por lo menos para aliviar los pagos de deuda en el corto plazo, pero no hemos cumplido la contraparte como país, que era la de volver a un camino, a un sendero de racionalidad, con un plan macroeconómico que pueda, por un lado, juntar quizás recursos para afrontar nuevos pagos, pero también brindar cierta credibilidad o cierta confianza en el mercado para que la Argentina pueda volver al mercado de capitales y así afrontar los vencimientos cuando sí se empiecen a poner abultados nuevamente, probablemente a partir del 2024 en adelante. ¿Y cómo ves vos ahora en estos momentos, por ejemplo, el tema del tipo de cambio? ¿Hay un atraso marcado? ¿Está bien? ¿Hay un dólar electoral? ¿Qué perspectivas hay en este sentido? Bueno, estamos en una situación de cepo cambiario, ¿no? Para el que quizás nos está viendo de otro lado. Y es verdad, o sea, hay un tipo de cambio oficial y después hay diferentes tipos de cambios libres, que en la Argentina estamos acostumbrados, pero quizás para el que lo mira de afuera, ver múltiples tipos de cambios para un solo bien, múltiples precios para un solo bien, la verdad que suena extremadamente raro.
Ahora, la situación cambiaria que por el momento, por lo menos en el primer semestre, parecía relativamente tranquila, se va a empezar a complicar en el segundo semestre. Básicamente porque, primero, esto es un año electoral. Segundo, hubo cierta racionalidad fiscal en la primera parte del año, que eso quizás uno de los puntos más fuertes que ha tenido el gobierno fue en la figura de Martín Guzmán, que durante los primeros 5 meses, que uno después puede criticarlo de cómo se llegó, pero la verdad que el resultado fiscal era relativamente satisfactorio. Ya el quinto mes, en junio, y ahí es donde empezamos a ver quizás un poco más apretado por la situación política, ¿no? Y las necesidades que va a tener el gobierno de mostrar algunas cosas positivas, hizo que el resultado fiscal empezara a empeorar. Nosotros estamos estimando que el resultado de julio va a ser bastante peor, quizás 150, 160 mil millones de pesos de déficit primario, y para adelante, en un año electoral donde el gobierno en muchos distritos claves marcha segundo detrás de la oposición, estamos esperando que el gasto justamente se magnifique y por lo tanto la cuestión fiscal va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque gran parte de ese déficit va a tener que ser financiado con asistencia monetaria desde el Banco Central. Y eso ha sido un dolor de cabeza para lo que es la nominalidad en la Argentina. Para que tengas una idea, Martín, y por qué estamos diciendo que la situación cambiaria probablemente se complique en los próximos meses, por lo menos para lo que es el dólar libre, todavía restan muchos pesos por emitirse para cubrir la brecha financiera, y todo lo que viene emitiendo en pesos entre adelantos transitorios y transferencias de utilidad del Banco Central han sido 500 mil millones de pesos, restan por lo menos 700 mil millones adicionales más, y la mitad de esos 500 se emitieron en el último mes y medio, con lo cual ahí vemos cómo la situación se está empezando a complicar, y todo lo que no pueda levantar el Tesoro en las licitaciones de instrumentos en pesos que viene haciendo, y que en las últimas 2 ha tenido cierta complicación, va a tener que también ser financiado a través de emisión monetaria del Banco Central. Así que más liquidez en una economía que no quiere más pesos y que muestra faltantes y escasez en muchas otras áreas, me parece que va a traer complicación y va a generar, primero, presión sobre la brecha cambiaria. Además, no deja de ser un año electoral, que también favorece a esa dinámica. Y bueno, esa es la principal preocupación. Y segundo, por el otro lado, que por lo menos en el segundo semestre parece que la inflación va a aflojar, pero probablemente en el primer trimestre del año toda esta liquidez volcada, y por el efecto rezago que tiene generalmente sobre los precios, también lo vamos a terminar pagando en una mayor inflación, seguramente en el primer trimestre, segundo trimestre del 2022. Te hago una pregunta, Sí. disculpa. ¿Podrías decirnos si en realidad ahora es favorable invertir en Argentina? Bueno, Argentina es un mar turbulento, y los que estamos, tal cual, ¿no? Y los que estamos acá tratamos todo el tiempo de ir barrenando las olas, tratar de sobrevivir en gran parte. Probablemente, y un poco lo que nosotros estamos marcándole a los clientes locales para la segunda mitad del año, es que todos estos argumentos que les estuve comentando acerca de por qué la situación cambiaria se va a complicar en los últimos meses del año. Por lo tanto, la realidad es que nosotros preferimos pararnos, capaz en activos argentinos, pero en activos argentinos dolarizados, que traten de seguir la cotización del dólar libre, del contado con liquidación. Y de ser posible para el inversor conservador, el que no quiere tanta volatilidad, yo me sostendría, quizás me pararía un poco más firme en activos que no sean soberanos, que no sean títulos públicos, quizás en ONs corporativas que son emitidas por empresas de buena calidad, o quizás incluso por más que sean títulos públicos, pero que sean de algunas provincias que tienen mejores perspectivas y mejores números fiscales. Ejemplos: la provincia de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, incluso la provincia de Mendoza, la provincia de Neuquén, que también ofrece algunos bonos garantizados por regalías. Todas ellas incluso pueden tener mejores perspectivas fiscales que el propio soberano. Perfecto. Y en este sentido, te pregunto si portfolio personal se enfoca en inversiones en Argentina o también fuera de Argentina. Tenemos en Argentina, y la verdad que nuestros clientes tienen acceso también a una gama
de instrumentos en el exterior que es súper abundante. Incluso localmente, todo lo que ha sido la demanda por CDRs en el último año y medio ha sido muy importante. Eso también se vio en los volúmenes operados en la Bolsa de Buenos Aires, que casi en renta variable en los primeros meses del año, casi todo no eran acciones locales, sino eran CDR, que es básicamente la misma acción que cotiza en Wall Street pasada a pesos acá en la Argentina. Y muchos clientes, muchos inversores, más allá de propio PPI, han tratado de buscar cobertura cambiaria, a pesar de que justamente invertir en estos instrumentos implica acceder a un riesgo accionario que no es poca cosa. Pero ahí fíjate cómo juega en parte el miedo que tiene la gente a pararse en pesos sin ningún tipo de ajuste. Y este veranito que estamos viviendo en materia del precio de la soja, que superó los $600, ahora está en 500 y pico, ¿lo ves sostenible en el mediano plazo o ves que estamos todavía en una parte alta de la ola y va a volver a un nivel cercano al previo, cerca de 200, 300? Ese también es otro punto que va a colaborar, Martín, en el ruido probablemente cambiario de la segunda parte del año. Sí. La Argentina tiene una estacionalidad de liquidación del agro que empieza a subir en marzo, abril, toca un pico en mayo y después empieza a caer ligeramente, ¿no? Tímidamente. Y en la segunda parte del año se empieza a complicar, se va a complicar porque justamente no va a haber tanta liquidación del agro. Ahora, los precios ya no es el pico, pero siguen todavía en niveles relativamente altos para lo que son los niveles históricos, y eso sumado a que encima en un momento, en los primeros meses del año, la brecha cambiaria que había tocado picos de 130% el año pasado, cayó a niveles un poco más razonables, eso favoreció que aún en una situación de cepo cambiario, el campo liquidara. ¿Y qué significa que liquide? ¿Por qué sirve? Bueno, porque el Banco Central pudo comprar dólares, pudo juntar poder de fuego el Banco Central para poder tratar de sobrepasar cualquier turbulencia cambiaria. Esos dólares justamente que acumuló, ya los precios no están en máximos, la brecha ha ido en ascenso y la propia estacionalidad de liquidación empieza a descender, y entonces ahora empezamos a ver cómo el Banco Central, en vez de comprar, ha tenido que salir primero a vender en lo que es el mercado libre, interviniendo con su posición de bonos, vendiendo reservas netas por ahí, y por el otro lado también en el mercado único de cambios. Ha tenido también que salir a vender, especialmente la semana pasada, vendió casi $300 millones. Mirando las reservas netas, que son los dólares que tiene el Banco Central de libre disponibilidad, que a nosotros le sumamos el oro, han caído casi $1.000 millones en el último mes desde el pico. Con lo cual, esa es otra señal de que la situación cambiaria se va a complicar también en los próximos meses. Perfecto. Y te pregunto también sobre si hubo ganadores a nivel global en la era COVID, ¿no? Porque uno mira el COVID, mira los números, la tragedia, también el mito construido, pero en este contexto hay sectores, ¿no?, que han capitalizado la situación a nivel planeta, ¿no? No se me viene a la mente empresas como servicios, Zoom, por ¿no? ejemplo. Mercado Libre. Mercado Libre, exactamente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, servicio, fintech, ahí me suma lo que vos decís, Martín. Sí. Suena capaz medio chocante decir ganadores en la crisis del COVID, ¿no? Con todo lo que surgió, pero es verdad que, bueno, esto ha sido un coletazo, un cisne negro, uno de los tantos que ha tenido la civilización a lo largo de los tantos años, y cuando uno lee historia, y eso es muy bueno para tratar de analizar lo que está pasando en el presente, ya el año pasado y mucho antes de que supiéramos que iba a existir una vacuna, cuando la verdad que se hablaban, no sé si se acuerdan, que quizás la vacuna iba a demorar entre 2 y 3 años, finalmente llegó mucho antes de lo previsto y empezamos, el mundo en general empezó a vacunar. Hoy en día están sobrando vacunas en países desarrollados, pero también han llegado a países emergentes, y aún así, la verdad que cuando uno analizaba o se ponía a ver la historia y miraba otros tipos de crisis similares, siempre sale la gripe española en el siglo XX, ¿no? Principios del siglo XX, y otros casos así también parecidos, y la verdad que lamentablemente, por suerte, siempre la civilización se ha puesto de pie después de tantas crisis. Por suerte, a diferencia de lo que decía Keynes, en el largo plazo
casi todos íbamos a poder pasar esta crisis, esta pandemia, obviamente con un gran daño en materia de vidas, lamentablemente, pero finalmente la sociedad iba a poder recuperarse después de este gran golpe, y bueno, lo hemos empezado a ver. Fíjate, la bolsa de Estados Unidos se empezó a levantar desde mucho antes, y ya la recuperación económica en Estados Unidos, bueno, ya se piensa que para el segundo trimestre vamos a haber haber hecho ya el catch-up a lo que era el nivel previo de actividad, y lentamente vamos a tener que empezar a pricear que el nivel de actividad va a volver a ser algo parecido a lo que era antes de la pandemia. Así que hubo ganadores seguramente, servicios, fintech, las que más rápido, o sea, las que mejor pudieron adaptarse a la situación, y para adelante es probable que la recuperación empiece a pasar por otros ámbitos que también han sido muy golpeados, y las empresas y las compañías que lograron sobrevivir, que lentamente también se han empezado a adaptar, van a empezar a mejorar. Basta decir, fíjate, todos los sectores que han estado impulsando el mayor ritmo de inflación en Estados Unidos. Servicios de autos, el año pasado las Avis, las Budget han tenido que liquidar flotas. Hoy, cuando están empezando a recomponerlas porque el turismo empieza de nuevo a aflorar, fíjate que ha generado un montón de ruidos en la compra de chips, de semiconductores. Los autos usados han también aumentado muchísimo de precio porque no se consiguen nuevos. Después, todo lo que ha impactado en los precios de tickets de eventos deportivos, viajes de avión. Y lentamente, con toda la vacunación que hemos tenido, por suerte, la actividad va a empezar a tomar cierta normalidad, y los sectores que se habían quedado rezagados es probablemente que con esta reactivación lentamente empiecen a hacer un catch-up a los sectores que primero se pudieron adaptar. Y te consulto, uno ve esta crisis del COVID a nivel planetario y no deja de venirme a la mente las reflexiones de Darwin, ¿no? Y la supervivencia del más apto, y el más apto no el más fuerte, ni el más rápido, ni el más lindo, sino el que se puede adaptar al cambio. ¿Ves que la humanidad ha sido flexible para adaptarse a este cambio? Y en consecuencia las empresas que se han adaptado han contribuido a que llegue la vacuna más rápido, a que podamos comerciar a pesar de las restricciones, que podamos alimentarnos. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que sí. Un poco lo comentábamos recién. Fíjate que no es casualidad que la fintech o que las empresas de envíos, que han sido las más, entre comillas, las más beneficiadas, pues fueron las que, de por sí, las tecnológicas, las que tienen un ciclo así de renovación de proyectos y de nuevas ideas mucho más aceitado quizás que empresas tradicionales, y aún así por eso han sido las más beneficiadas. Ahora, la gente en sí también se ha acostumbrado, por lo menos acá en Buenos Aires, se ha acostumbrado a trabajar desde la casa, el home office, que en muchas industrias era casi una mala palabra. Sí. Se lo consideraba, quedarse en la casa se lo consideraba, vos sos un vago, no querés trabajar. Y la verdad que toda esta situación particular de la pandemia ha generado cambios bruscos, y ha generado que las empresas se tuvieron que adaptar. La gente se tuvo que adaptar a esta nueva situación, y hoy en día cuesta imaginarse cómo va a ser la vuelta a la normalidad. De hecho, hay muchas empresas que han empezado con protocolos, y la verdad que me parece que muchos de estos cambios obligados ya no por una normativa, no por una ley, sino obligados por la propia situación global, creo que en muchos casos van a quedar. Es difícil imaginarse de nuevo el centro porteño lleno de gente, o todo el mundo los 5 días de la semana yendo a la oficina presencial. Me parece que vamos a quedar en una zona más mixta. Eso iba a decir, justamente, creo que no sé si las empresas vuelvan a ser normales siempre. O sea, creo que esto transformó la economía completamente, y creo que vienen cambios, pero no sé si van a ser todo como era antes. Creo que evolucionaron mucho las empresas, creo que se dieron cuenta en muchos casos que el home office sí funcionaba, o quizás bajando costos. Entonces creo que no sé si vamos a volver a ser como antes, pero sí seguro todas las empresas van a transformarse. Sí, y esta descentralización, ¿no?, que uno ve a nivel empresa, y por ejemplo lo observo más en los Estados Unidos, ¿no?, que ya no están todos los empleados en Nueva York o en las grandes capitales, sino que cada uno está en una parte distinta de
de los Estados Unidos con un costo por metro cuadrado mucho más barato, trabajando felizmente en su casa o en la biblioteca del barrio. Y también el desarrollo de otras industrias como la educación, ¿no? La educación a distancia, ¿no? Y el boom de los instrumentos que permiten esta educación a distancia, reuniones a distancia y este funcionamiento que impulsa más, permite dar un mejor uso al tiempo, ¿no? De la gente, de los empleados, de los profesores y alumnos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Los costos de transacción, si querés, hemos sacado Exacto. muchos costos de transacción, ¿no? O sea, bueno, en otro momento este programa quizás lo estaríamos haciendo todos juntos en un mismo espacio. Hoy casi es, bueno, salgo un poco de mi jornada laboral, tenemos esta conversación y enseguida estoy en lo mío de nuevo, ustedes están entrevistando a otra persona. Eso es así, o sea, realmente hubo una gran reducción de costos de transacción. Como vos decís, las empresas también han ahorrado muchísimo. Muchas empresas de servicio han podido agrandar la planta y la verdad que sin necesidad de aumentar el espacio físico, porque las personas trabajan desde su casa, muchas personas, padres que han podido estar más tiempo con sus hijos. Pero bueno, es verdad, hay cosas de la presencialidad que no se pueden reemplazar. Pero me parece que vamos a ir hacia, les repito, hacia un mix, donde quizás unos días uno va a seguir trabajando desde la casa, otros quizás o capaz para reuniones de equipo, donde el verse a la cara es casi irreemplazable, irán a un espacio físico, pero es verdad, probablemente vamos a una nueva combinación. Sí, y para ir cerrando te consulto a nivel global, ¿qué sectores son los que están traccionando el crecimiento de la economía global? Que en Argentina, pues charlaremos si es crecimiento, rebote del gato muerto, etcétera, ¿no? Pero a nivel global, digamos, ¿no? ¿Cuáles empresas son qué sectores son los que están propulsando el cambio hacia el futuro, digamos? Bueno, ahora, así como nos adaptamos al COVID, nos adaptamos a la gran reactivación y ahora nos estamos empezando a adaptar a que por lo menos lo que marca la curva de treasuries, ese aplanamiento que estamos viendo, de que es verdad, nos acordamos de que ya todo el rebote, el catch up, o sea, el output gap ya lo recortamos, ahora vamos a volver a un crecimiento más moderado, por lo menos el que teníamos antes de la pandemia, porque no ha cambiado nada a pesar de eso. Y bueno, me parece que donde hay que verlo es en la parte de donde están traccionando los precios, todos los sectores que fueron más golpeados y los menos versátiles al comienzo de la pandemia. La gente va a volver a demandar cosas que no pudo demandar durante la pandemia. Les comentaba así a modo anecdótico los espectáculos deportivos. Bueno, ahora ya en Estados Unidos se están empezando a normalizar nuevamente. Quizás en otros países, como en el caso de la Argentina, todavía están prohibidos. Eventualmente se va a volver a demandar. Todo lo que es cuestión de turismo que fue muy golpeado, un sector súper golpeado, eso va a tener que, sí o sí, va a tener que lentamente ir recuperándose, y con todo lo que implica el turismo, toda la parte automotriz, que uno no piensa de una en la parte automotriz, pero no es solamente líneas aéreas, sino la demanda por vehículos cuando uno va de viaje, no solamente cuando uno va de viaje, sino por turismo, sino también el viaje para acceder a una reunión o cerrar un deal. Me parece que todo lo que es consumo, viajes, turismo, y después obviamente los sectores que se pudieron adaptar, que van a seguir creciendo porque van a mantener cierto market share que ganaron, y lo ganaron bien durante la pandemia, todo lo que es tecnológicas, y la gente, me parece que todo esta aceleración, esta selección natural a adaptarse rápido, ya me parece que es común hoy en día. Nosotros hablamos por Zoom o pedimos por alguna aplicación la comida. Antes probablemente no hacíamos eso, ya nos adaptamos, y de esa manera me parece que vamos a seguir demandando cosas que antes no demandábamos. Así que la verdad que toda la parte tecnológica me parece que va a seguir siendo el caballito de batalla que adelante del crecimiento. Pedro, muchísimas gracias, y le preguntamos cómo contactamos a Portfolio Personal Inversiones. Bueno, Portfolio en todos los canales de redes sociales, la página de internet también, portfoliopersonal.com,
y bueno, Twitter, Instagram, Facebook, estamos, LinkedIn, estamos por todos lados. Así que bueno, excelente. Pedro Ciaba Serrate, estratega de renta fija de portfolio personal. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de poder conversar, despejar nuestras dudas y reflexionar juntos. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Después de esto vamos a una breve pausa y ya retomamos y vamos a hablar con Daniel Montoya, politólogo, sobre la relación de Argentina con... Y lo planteamos como pregunta. ¿Estados Unidos tendrá competencia a nivel planetario? ¿Aparece China? ¿Aparece Rusia? ¿Aparecen otros líderes? Nos vemos en unos instantes. Gracias. Ready? Rick, you're freaking me out. 1, 2, 1. She was a motor queen. She was the best damn woman that I'd ever seen. She had them silent eyes telling me no lies, knocking me out with those American thighs. She took more than a share, had me fighting for air. And when I was calm, but I was already there, because the world was shaking, the earth was quaking, my heart was aching. You were breaking, you shook me all night long. Yes, you did, baby. You shook me all night long. Yeah, all night. She's doing double time on the seduction line. She was one of a kind, just a mind on mine. She wanted no applause or just another cause. She made a meal out of me, never coming back for more. And I knocked it down to kind of cool me down. But back in the ring, take another swing, because the world was shaking, the earth was quaking, my heart was aching, and you were making it you all night long. Baby, baby, 'cause you shook me all night long. Yes, you did. I said you shook me all night. Bueno, ¿qué tal? De vuelta estamos acá en Negocios son Negocios, tratando de descifrar las preguntas que nos trae justamente el mundo de las inversiones, de los emprendimientos, de la política internacional. Y en este marco ahora vamos a charlar con un enorme amigo, gran amigo, un excelente politólogo, que además sabe de muchos ámbitos del saber, valga la redundancia, un experto economista, podríamos decir también, como es Daniel Montoya. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Nos escuchás, Daniel? Hola, Daniel. Hola, Daniel. Me parece que me está escuchando. Sí. Pero no tengo audio. Ahí está. Hola, te escuchamos nosotros. Estamos con un problemita técnico que no tengo audio. Sí. Nosotros estamos escuchando, A ver. estamos presentando. Daniel Montoya, politólogo, autor, experto en distintas temáticas, ha escrito su libro sobre Estados Unidos y China, los nuevos líderes del mundo, y vamos a hablar con él sobre Argentina en este contexto, en este rol, en este contexto de donde el liderazgo tradicional de Estados Unidos es desafiado por nuevos países como China, como Rusia, como otros, y en el caso COVID se ve con bastante claridad. No sé si nos escuchas ahora, Daniel. Ahora no te escuchamos nosotros. Sí. A ver. Hay un tema técnico. ¿Nos escuchás, Daniel? A ver. Ahí te escuchamos. Te escuchamos. ¿Nos escuchás? Hola. Pero bueno. Igual súper interesante esto de su libro, ¿no? Exactamente. O sea, planteándolo desde cómo se ve Estados Unidos frente a China y Rusia. O sea, realmente son unos competidores para ellos. Es una pregunta complicada y en el caso
aprovechando que te tenemos a vos, que sos de Venezuela, ¿no? Justamente en Venezuela mismo se ve el desafío de Estados Unidos, de China y Rusia a los Estados Unidos, ¿no? China y Rusia apoyan al gobierno de Maduro. Sí, bueno, es otro tipo de gobierno, entonces por ende ellos están como a favor de lo que pasa en Venezuela hoy. Pero igual es una economía muy diferente, o sea, Estados Unidos frente a China y Rusia no dejan de ser competidores súper grandes. Para mí, de verdad, y frente a esto del COVID, creo que podría ser algo peligroso para Estados Unidos porque realmente han demostrado que en serio están capacitados, o sea, que podrían llegar a ser una potencia tan grande como Estados Unidos. Entonces, digamos, Perdón, ahora del COVID, ahí te escuchamos. Ahí no sé, Perdón, ahí ahora estamos creo que escuchando a Daniel creo que Montoya. estamos me están escuchando. Bueno, muy buenas tardes y les pido mil disculpas por estos inconvenientes técnicos. Un gusto. Danielito querido, ¿cómo estás? Te presenté antes, te presento nuevamente para que escuches todas las cosas lindas que dije de vos. Un gran amigo, un excelente politólogo, pero a la vez una persona que tiene un enorme saber en distintos ámbitos como la economía, la sociología, la psicología. Un placer siempre juntarnos y conversar sobre distintos temas y estábamos hablando con Nazli, con quien estamos entrevistándote, sobre tu libro y tu tema, ¿no? Y cómo Argentina va a llevar adelante su rol internacional en el contexto donde el liderazgo de Estados Unidos es desafiado. Bueno, primero, un gusto y gracias Martín por tus palabras y bueno, aprovecho para saludar a la enorme audiencia que tienen, que bueno, es internacional, llegan a Centroamérica, también a países de habla hispana de Europa como España. Y empecemos con una muy mala noticia, lamentablemente, que es que Argentina está postrada hoy, esto que no es una gran novedad, y la verdad es que cuando uno piensa en ejercicios de política exterior, la política exterior, que ese es un tema, yo te diría, de los temas centrales de mi libro y donde yo creo que me diferencio de otros colegas, es el tema de la vinculación que yo hago entre la política exterior y la interior. Ya, como te decía recién, Argentina siendo un país que está postrado en este momento, la verdad es que resulta como un ejercicio, yo te diría casi de Star Wars, pensar en cómo explotar ventajas de la política exterior cuando vemos que Argentina está prácticamente descolgada, no solamente en el plano financiero internacional, sino yo lo que te diría que lo vemos en cualquier indicador que uno toma, bueno, por supuesto este financiero último que uno lo ha visto este último tiempo, que es el tema de la categoría esta de stand-alone que tiene Argentina, que prácticamente la agrupa con países de 5 o 6 países marginales a nivel mundial. No solo eso, sino de que ha ido perdiendo relevancia nuestro país en el plano del comercio exterior a nivel internacional. Y yo lo que les diría, esto quizás una muy mala noticia, es que inclusive dentro de una región que también ha ido perdiendo relevancia en el plano internacional. Entonces, la verdad es que uno, si piensa, la verdad, esto viendo la parte ya ahora medio llena del vaso, es que la verdad Argentina no le debería ir peor de lo que le va, por ejemplo, a países de Europa como España o como Grecia, que en su momento se engancharon de un bloque como el de la Unión Europea y, por supuesto, es como que el bloque los fue llevando. Ese es el problema en sí que tiene, yo les diría, Argentina y en general la mayor parte de los países latinoamericanos. Es como que tenemos que ser, al ser parte de una región que ha ido perdiendo relevancia internacional y donde no hay una gran potencia, como en el caso de estos países que yo les decía de Europa, como España o como Grecia, que simplemente hacen como un tren, que vos decís un vagón, que lo enganchan de una locomotora como lo de Alemania, y Alemania los va llevando. En el caso de Argentina o cualquier otro país de Latinoamérica, la verdad es como que tenemos que ser doblemente virtuosos, porque al ser parte de una región que es marginal a nivel de la geopolítica internacional, y no solo eso,
sino de que ha ido perdiendo relevancia, sobre todo es como hay un hito cuando uno habla de Estados Unidos. Yo diría que hay un hito que me parece que yo lo localizaría en el año 2001, que es con la caída de las Torres Gemelas. Es como que Estados Unidos se retrae en general del plano de la política internacional, y sobre todo donde lo vemos con mayor nitidez a esto es en el plano de América Latina. Prácticamente Estados Unidos es como que se retrae, y hemos visto cómo esto se mantiene más o menos a lo largo, yo les diría, de 2 décadas, y como que el gran corolario de esta retracción de Estados Unidos fue un poco esta gestión saliente de la administración de Trump con su política de America First. Bueno, en ese escenario es ahí donde aparece este gran actor que en este momento está pujando con Estados Unidos por la supremacía a nivel internacional, que es China. Y a nivel de hitos, así como yo les decía, que Estados Unidos quizás está marcado su retracción de la región, sobre todo en especial a partir del atentado a las Torres Gemelas. Bueno, en el caso de China, yo les diría que el gran hito quizás es la crisis financiera internacional de 2008, con esa retracción, ese gran golpe que tuvieron todas las economías de Occidente, tanto las de Europa y en el caso de Estados Unidos en particular. Es como que fue toda una región que fue perdiendo dinamismo Occidente, y ahí aparece como un vacío, un gran vacío de poder a nivel internacional, y por supuesto China, que estaba embarcado en este gran proceso de crecimiento, en gran parte facilitado desde Estados Unidos, cuando Estados Unidos promueve con la administración Clinton la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio. China hace este gran giro al capitalismo que había sido impulsado por este gran líder Deng Xiaoping, con la instalación de 4 zonas de atracción de inversiones internacionales. Bueno, es como que China empieza a proyectar nítidamente poder en la región, en América Latina, y lo vemos como China se va convirtiendo prácticamente. Hoy es el socio comercial número 1 de Brasil. En el caso de Argentina es el primer inversor en obras de infraestructura, y estamos viendo cómo tiene una política, bueno, ni hablar en esta geopolítica de las vacunas, como le están llamando. Vemos cómo países como Chile o como Uruguay prácticamente habían sido, vemos en un 60-70% prácticamente, la población de estos países han sido vacunadas, inoculadas con vacunas de origen chino. Esto un poco refleja la nueva realidad, ni hablar a nivel de los tratados de libre comercio, tanto el caso como Chile, como Perú. O sea, hay una presencia activa. China es como que aprovechó en el medio de esa carrera por el control o por la supremacía a nivel internacional, aprovechó el vacío de poder dejado sobre todo, yo les diría, por Estados Unidos después de estas 2 décadas, y China empezó a mostrarse activamente en la región. Por supuesto, algo que estamos viendo hoy, como la administración Biden de alguna manera está tratando de desandar ese camino un poco de retracción y de aislamiento internacional de Estados Unidos, y sobre todo en la región, y lo vemos con este fluir este último mes de millones de vacunas, tanto a Argentina, Brasil, a Paraguay, digamos, a todos los países, por supuesto, de Centroamérica. Daniel, y en concordancia con lo que vos decías recién, pensaba las imágenes de hace pocas horas de el avance de los talibanes, ¿no? En Afganistán, y áreas, digamos, a partir del abandono de Estados Unidos del área específica, ¿no? Por ejemplo, y respecto de lo que vos decías de China, hoy vemos que hay 2 de los BRICS, China y Rusia, ¿no? Que eran como los niños mimados de la revista The Economist en la década del 90 y demás, que se han revelado, se están revelando, parecen revelándose, y en el caso COVID que vos manifestabas se lo ve con mucha claridad, ¿no? Compitiendo abiertamente. Recién hablábamos, cuando se cortó la comunicación al principio, con Nasli, ella es de Venezuela. Hola. Sí, y Nasli nos contaba, bueno, de la importancia estratégica que
tienen en Venezuela y que cómo tratan de evitar o fortalecer a Maduro, tanto China como la Rusia de Putin, exactamente. Y vemos y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Se terminó esta situación ideal de Frank Fukuyama y el triunfo del capitalismo y la caída del muro de Berlín, donde había un solo jugador, Estados Unidos? Hoy ya hay varios jugadores, no estamos más en un mundo unipolar como después de la caída de Europa del Este, Central y Oriental, del fin del socialismo. No, bueno, mirá, para nada. Yo creo que un hito quizás que marcó yo diría en este plano, yo recién les citaba el caso de la promoción de Estados Unidos para la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio en el año 99 y de alguna forma la propia, digamos, en estas zonas que en su momento promovió de islas de desarrollo del capitalismo Deng, es como que casi todo después de la crisis del petróleo de 1973, donde en esa crisis se cuadruplica digamos, el precio del petróleo, y esto prácticamente significó el fin, estalló prácticamente todo el aparato industrial de Occidente, que empieza a migrar, sobre todo activamente en los años 90, empieza a migrar a China. Vemos como un montón de marcas, como por ejemplo norteamericanas como 3M, como Caterpillar, ni hablar, todas estas grandes tecnológicas americanas como Apple, por ejemplo, producen mayormente en China. Yo les diría que Estados Unidos se desayunó con una novedad bastante ingrata en este sentido, que es como que en su momento habían tenido mucho predicamento en la clase dirigente americana, las posturas un poco, yo les diría, ideologías o por ahí enfoques, como por ejemplo los que en su momento impulsaban, por ejemplo, grandes referentes académicos del liberalismo como Milton Friedman, que pensaban y planteaban, por ejemplo, en el prólogo del libro ese tan famoso que escribió con su esposa Free to Choose, claro, en el prólogo de ese libro, Friedman plantea una idea que es un poco la piedra angular, que yo les diría que tuvo mucho, digamos, inserción, y es un enfoque que fue abrazado por la clase dirigente americana transversalmente a los partidos políticos. Fueron políticas que fueron continuadas tanto por los republicanos como los demócratas. Friedman pensaba de alguna forma que la expansión, en ese prólogo él dice, en la medida que crezca la esfera de los negocios, eso de alguna forma iba a generar, digamos, un achicamiento de la esfera de influencia del régimen político. Bueno, esta idea fue abrazada fervientemente en general por toda la clase política americana, y eso llevó a de que Estados Unidos pensara en un momento que la promoción del sistema capitalista en China de alguna forma iba a limar o a moderar las ínfulas del régimen político. Bueno, de alguna forma es como que con China esos papeles se terminaron quemando. Es como que de alguna forma China abraza el sistema capitalista con un brío y una fuerza prácticamente que no lo hace ningún país de Occidente, y vemos que en paralelo la autocracia o el régimen político centralizado de carácter socialista, vemos cómo empieza también a aumentar la esfera de influencia del régimen, y hoy vemos una noticia como la de hoy, prácticamente, donde el régimen chino le induce un gran golpe a uno de los gigantes tecnológicos propios como Tencent, que tenía, digamos, un buque insignia con este juego que usan tanto los chicos en el tema del gaming, el Honor of Kings se llama el juego. Bueno, el régimen chino pasó a prohibir la utilización, le deja solamente a los menores jugar por 1 hora los días de semana y 2 horas los fines de semana. Bueno, noticias como esta donde se ve claramente de que más allá de que en China el capitalismo prosperó como prácticamente ningún país, yo les diría, de Occidente, pensemos hoy que China prácticamente crece alrededor de 14 veces
anualmente al ritmo que crecen casi todas las economías occidentales. O sea, este ritmo, China claramente hoy ya es la principal potencia comercial. Lo que todavía China tiene un gran rezago respecto a Estados Unidos, yo les diría de unas 2 décadas aún, es en el crecimiento del ingreso per cápita. China todavía es un país donde tiene una clase media que todavía es muy incipiente, está lejos. Pensemos de que hay alrededor casi de 1.000 millones de chinos que no se han subido nunca a un avión. O sea, la clase china es incipiente de alguna forma. Nosotros vemos como en América Latina el crecimiento todavía incipiente y gradual de esa clase media que empezó a consumir carne, empezó a tomar vino, vemos cómo tracciona el precio de nuestros productos primarios haciendo, y por eso no es casual, la complementariedad comercial de todos los países de América Latina que tienen sus producciones concentradas en recursos naturales, no es casual que haya convertido a China en el gran socio natural de nosotros y, como les decía yo, es el principal socio comercial de Brasil. Y bueno, vemos cómo en Argentina es el principal motor que tracciona el precio de la soja. Ni hablar vimos en este episodio donde nosotros restringimos las exportaciones de carne. Bueno, el principal motor de consumo de carne que tenía de consumo de carne argentina era China, que inclusive es muy interesante para los productores argentinos porque consumen vacas que prácticamente son vacas que acá le llamamos vacas viejas, que no tienen uso a nivel comercial prácticamente, y bueno, los chinos demandan vacas de cualquier especie que sea, de peso, de edad, y bueno, eso prácticamente tracciona en forma directa y tracciona indirectamente con el tema de la soja, que ellos la utilizan para consumo intermedio de animales como chanchos y bueno, eso en general tracciona todas las producciones y no es casual por eso que China prácticamente vemos cómo empezó una política agresiva. Recién ustedes citaban el caso de Venezuela, empezaron políticas agresivas para sacar a Taiwán, que es, digamos, es como la piedra en el zapato que tiene China, ese desmembramiento es territorial. el Cuba a Estados Unidos. Claro, China empezó a ser muy activo para expulsar a Taiwán de la región, por supuesto asociando así, presionando a los gobiernos con un acuerdo, como ocurrió por ejemplo con el caso de Panamá, donde vemos cómo los chinos aparecen hoy como principales operadores en puertos de la región. Eso ocurre en Panamá, en Perú y en otros países de la región también. Así que Daniel, querido, el tiempo es tirano, hablando de regímenes no democráticos, pero con economías de mercado. Te queremos agradecer muchísimo. Y, Nasli, ¿querés preguntarle algo? Sí, quería preguntarle ¿cómo podríamos contactarte? Bueno, yo les diría, antes que nada, aprovecho para pasar mi chivo. Sí. Mi libro Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica. Digamos, quienes no están en Argentina lo pueden conseguir en Amazon, está ahí en la plataforma Amazon disponible. Yo les diría que es una primer vía, una primer forma que se pueden familiarizar con las ideas que propongo acá y sobre todo que pasan por esto un poco que les dije yo, para aprovechar cualquier escenario de política internacional es preciso de que nuestros países salgan internamente de los estados de postración en los que se encuentran hoy. Daniel, querido, muchísimas gracias. Un placer enorme hablar con vos y poder conocer un poco más sobre la temática en que se enfoca tu libro. Bueno, te extrañamos por Buenos Aires. Esperemos que el COVID te permita regresar pronto y vamos a tomar algunas cervezas. Muy pronto, amigos, de vuelta en Buenos Aires. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao. Así que bueno, Nasli, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar. Increíble toda tu participación. Agradecemos a todos ustedes y vamos a terminar este programa. Y recuerden siempre que lo mejor está por venir y tenemos que hacer realidad nuestro sueño, ¿no? Si lo podés soñar, lo podés hacer. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Chau. Gracias. I make big money, I drive big cars, everybody know me. It's like I'm
that ain't right.